En México nos falta una mayor cultura sobre la educación financiera. Por ejemplo, nuestro nivel de penetración financiera, esto es el crédito privado que se le da a la economía como porcentaje del tamaño de la economía, es de la mitad del de Costa Rica y más bajo incluso que el de Guatemala. La educación financiera es vital para que a los mexicanos nos sobre sueldo al final del mes y tengamos mejor control sobre nuestro dinero. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. En la universidad yo la verdad no sabía, me encantaba el periodismo, yo estudié periodismo, pero no sabía cuál era la fuente que quería cubrir. Y de pronto tuve una maestra espectacular, que es Rosario Avilés, que ella nos daba teoría económica y su clase era muy diferente a todas las clases. En lugar de pues nada más mandarnos a reportear o a redactar cosas o investigar, ella nos mandaba a buscar notas que fueran importantes para nuestras finanzas y le teníamos que explicar cuál era el impacto, ¿no? O sea, si había una nota del PIB, ¿no? O sea, ¿qué es esto que crezca o que se reduzca la economía y eso cómo me puede afectar? Si sube el tipo de cambio, que luego escuchamos mucho en los noticieros, ¿no? O sea, que sube el tipo de cambio y el barril del petróleo y tal, pero todo eso parece muy etéreo, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me di cuenta que cuando tú entiendes la información del dinero, puedes tomar decisiones muy inmediatas y cambiar tus circunstancias o tu vida o incluso reducir riesgos que te pueden pegar más fuerte. Entonces, me hizo de lo más poderoso y de pronto ahí empecé a escribir el blog del pequeño cerdo capitalista en los tiempos libres que tenía, ¿no? Entonces, muchas de las notas que yo veía que no llegaban ya a las páginas del periódico o que salían muy cortadas, porque este periódico sí tenía sección de finanzas personales desde hace muchísimos años, que cuando yo empecé en periodismo eso era una rareza, pues la verdad es que las empezaba a poner en el blog y pasó una coyuntura súper interesante y es, yo empecé el blog en febrero de 2008 y empezaba la crisis financiera global que inició también en 2008. Entonces fue muy interesante porque yo escribía cosas en el blog que le podía preguntar a especialistas, a entrevistados, o que de pronto era información súper fresca que llegaba a la junta de información. Y el blog se volvió a un espacio en el que la gente me preguntaba cosas y los mejores temas no se me ocurrían a mí, los mejores temas salían de las personas que comentaban y de hecho hasta muchas cosas que me compartían, después se convertían en notas del periódico. Entonces se volvía muy interesante porque nos daban como casi primicias. Y pues ese blog fue el nacimiento de justamente el libro de Pequeño Cerdo Capitalista. Fue un inicio muy digital, muy de comunidad, donde yo aprendí mucho sobre qué era lo que no sabíamos en México sobre temas de finanzas personales, porque creo que lo más interesante de educación financiera no es hacer un currículum donde tú le dices a la gente lo que tiene que aprender. Sí, va a haber bases, pero es más importante entender dónde está esa laguna de qué es lo que ellos no saben o que ellos entienden diferente. Necesitas clarificar. Pues el cerdo capitalista también suena como que estás haciendo un adjetivo del capitalismo. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el tema del libro? ¿Por qué el pequeño cerdo? La verdad es que esto salió porque tengo una amiga muy querida. Yo siempre la regañaba, Alejandra, tienes que empezar a ahorrar y empezar a administrar tu dinero porque ahorita vives con tu mamá, pero cuando ya tengas que pagar tus propios gastos, ya estás ganando dinero y nunca te alcanza, va a ser un desastre. Total, que un día yo creo que la cansé, estábamos en una fiesta, en una terraza con puros periodistas también, estudiantes de periodismo. Y me dice, bueno, pero ¿tú qué haces con tu dinero? Y yo tengo un pequeño fondo de inversión y una parte está en la bolsa. Bueno, le pareció lo más, o sea, sacrílego, extraño, y me dijo, eres una pequeña capitalista, con mucho desprecio. Y yo dije, bueno,
Probablemente lo que ella me quiso decir es que era una cerda capitalista, pero pues como somos amigas se oía como feo, ¿no? Y ese es el punto, que le tenemos mucho prejuicio al dinero porque creemos que es de cerdos capitalistas, que si yo soy un alma buena, desinteresada, artista o estudié cualquier cosa que no sea finanzas, yo no me puedo meter con el dinero porque eso es de cerdos capitalistas. Y creo que justamente la idea del libro es que no tienes que ser y del blog, no tienes que ser un gran cerdo capitalista, gandalla, gacho, lo que sea, sino uno pequeño, o sea, alguien que sí tenga inteligencia en los temas del dinero y que use el dinero a su favor, porque si no, pues como decimos en México, te van a agarrar de su puerquito. Pues sí, además porque finalmente yo un poco siempre he pensado que tienes que tener el suficiente dinero para que no sea tema, ¿no? O sea... De hecho, lo que acabas de decir me encanta porque hay un cuento que a mí me fascina de Fernando Pessoa, que se llama El banquero anarquista. Y justamente, pues es un cuate que va a cenar a la casa de unos amigos y los hijos le dicen, oye, qué interesante que en tu juventud fuiste anarquista. Y él les dice, yo no fui anarquista, yo soy anarquista. Y le dicen, pero ¿cómo puedes ser anarquista si eres banquero? Y dice, bueno, y justamente esa era la tesis, ¿no? Yo busqué ser libre a través del movimiento, pero me daba cuenta que cuando convencía a otros también los esclavizaba, bla, un rollo. Y dije, ¿cómo me puedo liberar de algo que nos ata? Pues lo más duro a veces puede ser el dinero, pues teniéndolo en cantidad suficiente para que no sea un tema. O sea, lo que acabas de decir, Enrique, es justamente, creo que una de las claves de la libertad con el dinero. No solamente en cantidad, sino en uso. Cuando tú puedes utilizar el dinero a tu favor y el dinero deja de ser un obstáculo en tus metas, en tus sueños, en las cosas que quieres hacer, en tu bienestar, entonces ahí ya, para mí eso ya incluso es un concepto de riqueza. Sí, y sobre todo yo creo que también como dices de libertad, porque para poder ejercer la libertad, no la que quieras, la de trabajo, la de pensamiento, ¿no? La de expresión, para que tú puedas ejercer tu libertad tienes que tener ciertos mínimos cubiertos, porque si no estás atado a, ¿no? No puedo decir esto porque me van a correr. No puedo negar lo que me está pidiendo el jefe porque se acaba la chamba, ¿no? Entonces sí, un poco en ese sentido, que tengas lo mínimo suficiente para que no sea tema y tampoco sea tu Dios, ¿no? Porque también hay gente a la que el dinero se vuelve su Dios. Exacto, y eso es, todos los extremos son peligrosos y justamente el dinero es un recurso. O sea, el dinero es algo que así como el tiempo es un recurso que es quizás el más valioso porque ese sí es no renovable, ¿no? Como la energía que tienes para hacer las cosas es un recurso, pues también el dinero. Y mientras no entendamos eso, mientras no entendamos que así como utilizamos o tendríamos que administrar bien nuestro tiempo, también tenemos que utilizar nuestro dinero a nuestro favor. Y creo que hay algo cultural, Enrique, que es importantísimo, que es la perspectiva de futuro. Cuando se han hecho estudios de las diferencias entre las personas, de qué tan bien o mal manejan su dinero, de hombres contra mujeres, gente que estudió más con la que estudió menos, diferentes países, etcétera, el común de la gente que maneja bien su dinero que tiene es este componente de perspectiva de futuro, que es la capacidad de poder plantearte metas y hacer planes para llegar a ellas. Entonces, creo que al final, si nosotros no empezamos a cambiar culturalmente este chip de la inmediatez, si no empezamos a ver a futuro, va a ser muy complicado que mejoren nuestras finanzas. ¿Quién no quiere que sus hijos se preparen? ¿Para qué? Para que vivan mejor. ¿Y cómo se vive mejor? Pues teniendo un mejor nivel de vida, ¿no? Teniendo alimento 3 veces al día, una vivienda digna que sea propia o rentada, que te puedas vestir y que tengas acceso a servicios de salud y educación. Y a veces yo digo, ¿y por qué no? Un dinerito y tiempo para poder pasarla bien. Entonces yo no sé si es parte luego de nuestro doble discurso como cultura, de nuestro doble discurso, ¿no? Más bien la frustración de no tener a veces la capacitación, las herramientas necesarias para poder tener más dinero. Entonces, como no tengo dinero, pues mejor lo declaro como un bien non grato. Y además hay una cultura de que el dinero, entonces en México también es corrupción, ¿no? O sea, la gente dice, soy pobre pero honrado. Sí. ¿Y por qué tendrías que ser... una cosa u otra. Una cosa u otra. No puedes, o sea, no puedes ser próspero y honrado o rico y honrado. ¿Por qué? ¿No? O sea, que... Y creo que al final también eso nos juega mucho en contra porque para mí la riqueza es simplemente la traducción del valor. Cuando tú le generas algo a otras personas que les sirve, vas a generar ingresos, vas a generar riqueza. Entonces, de hecho,
un país pobre tendría que ver más bien con una falta de poder hacer esta traducción de valor. No estamos logrando generar el valor suficiente para generar la riqueza. Entonces, como persona, creo que en lugar de pensar que pobre pero honrado, pues más bien hay que pensar en el sentido de contribución y que se vale cuando tú estás aportando algo, tener una recompensa alrededor de esto, que no tendrías por qué, pues nada más ser sufrido o sufrida, ¿no? Que trabajes mucho pero ganes muy poco. Y obviamente también la calidad de las oportunidades pasa por el tema de la educación. Entre menos educación tenemos, menos oportunidades tenemos. Y por eso, así como en un presupuesto familiar es importantísimo tener tus prioridades claras y saber a qué le vas a destinar tu dinero, a qué le quieres invertir tu lana, pues también los países tienen que pensar en eso. Justamente es muy difícil decir voy a apostarle a la educación en general y menos a la educación financiera, porque no es una inversión, no es como CETES a 28 días o no es una inversión piramidal que te promete rendimientos rápidos y que te vas a hacer rico rapidísimo. No, es algo que toma tiempo, como muchas de las inversiones a largo plazo que son las que más generan, ¿no? Los mejores inversionistas del mundo, normalmente su horizonte no es invertir a 1 año o a 3 años, están invirtiendo a décadas y creo que eso es algo importantísimo que nosotros tenemos que entender, que efectivamente necesitas invertir para tener mejor calidad de vida. No me imagino que el mexicano trabaje muchas horas por gusto, o sea, nada más por gusto. Y somos de los países que más trabajamos, pero no somos de los países que más ganamos. Entonces el problema no es que el mexicano no aspira más, el problema es que no está pudiendo obtener todo el ingreso que quisiera por lo que trabaja, porque trabaja el mexicano muchísimo. Mi abuelo tenía un dicho que funciona para las inversiones perfecto, que es el que con leche se quema hasta el jocoque le sopla o hasta el yogur le sopla, es decir, hasta algo frío, porque ya te escamaste. Entonces, si no te quieres escamar con las inversiones, tienes que empezar con cosas de corto plazo y bajo riesgo, como podría ser CETES, como podría ser depósitos bancarios, como podrían ser fondos de inversión que pues tengan una parte más grande en la parte de deuda, la parte en donde tú prestas dinero y que se mueve un poco menos, y otros porcentajes en otras cosas. Y creo que un error fundamental es que la gente solo se fija en los activos y en este caso en las criptomonedas cuando estamos escuchando en las noticias que están en máximos históricos, que es el peor momento para invertir en algo porque la gravedad aplica a las inversiones, todo lo que sube tiene que bajar. Y obviamente más pendiente de cuando cayeron que cuando subieron, porque si no, pues te vas a meter una descalabrada bestial. Pero sí pasa que la gente como que se emociona y cree que van a ser la forma de hacerse ricos rápidos. Y otra vez, la riqueza toma tiempo. Nos encantaría volvernos ricos en 2 meses y sobre todo cuando estamos en una situación muy desesperada. Pero entre más desesperado estés, más paciencia tienes que tener porque si no eres presa de muchas estafas. Y ahorita las estafas en tema digital están gruesísimas y justo como están viendo el interés por criptomonedas, muchas como que le meten este componente de como más como marketing de ay, a través de esta plataforma invierte en criptomonedas y ni siquiera sabes si es una casa de cambios o exchange que sea pues más o menos sólido y pues te llevan al baile, ¿no? Debemos aceptar que el dinero es algo necesario para alcanzar la mayoría de nuestras metas. Es un medio, no un fin en sí mismo. Por ello debemos hacernos cargo de nuestras finanzas personales, no solo ahorrando, sino invirtiendo poco a poco, para no perder todo y nunca querer volver a invertir. Hagámoslo con paciencia e investigando bien dónde ponemos nuestro dinero, para así controlarlo a él y no que él nos controle a nosotros.